Hola, les damos la más cordial bienvenida a la práctica número 5. En la sesión anterior comenzamos a estudiar cómo la música representa el transcurso del tiempo. Aprendimos que el pulso, el ritmo y el tempo son conceptos relacionados, pero no significan lo mismo. También conocimos las figuras rítmicas, observamos algunas de sus partes y descubrimos que forman parte de un sistema organizado de relaciones. Ahora revisaremos las actividades propuestas y profundizaremos en las ideas más importantes de la sesión. La actividad número 1 nos presentaba un cuadro donde habían 5 enunciados y teníamos que establecer si se trataba de enunciados verdaderos o falsos. Vamos viendo afirmación por afirmación. Número 1. El pulso corresponde a una referencia regular que podemos percibir dentro de la música. ¿Verdadero o falso? Verdadero. El pulso funciona como una referencia temporal regular. Podemos percibirlo cuando seguimos una canción con el pie, con las manos o el movimiento del cuerpo. No corresponde a una melodía ni a un ritmo específico, corresponde a una referencia que nos ayuda a orientarnos dentro del transcurso musical. 2. El ritmo y el pulso significan exactamente lo mismo. ¿Verdadero o falso? Falso, completamente. Esta es una de las confusiones más frecuentes cuando comenzamos a estudiar música. Recordemos que el pulso corresponde a una referencia regular, mientras el ritmo corresponde a la organización de sonidos y silencios que ocurre sobre ese pulso. Por eso están relacionados, pero no son equivalentes. 3. El tempo indica la velocidad a la que transcurre el pulso musical. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Cuando hablamos de tempo, estamos hablando de rapidez o lentitud. Si los pulsos ocurren más rápido, el tempo aumenta. Si los pulsos ocurren más lentamente, el tempo disminuye. Por eso utilizamos metrónomos para medir y mantener determinadas velocidades. 4. Las figuras rítmicas representan duraciones dentro de la escritura musical. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las figuras rítmicas no indican si un sonido es grave o agudo. Esa información se relaciona principalmente con la ubicación de la nota en el pentagrama. Las figuras rítmicas nos indican cuánto tiempo dura un sonido. Y, finalmente, 5. Las figuras rítmicas forman parte de un sistema organizado de relaciones. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Las figuras rítmicas no funcionan como símbolos aislados, cada una se relaciona con las demás mediante proporciones de duración. Comprender estas relaciones es más importante que memorizar nombres de manera independiente, porque de esa manera conectamos con la lógica que hay a la base de la organización de las relaciones, lo cual resulta fundamental para los pasos que vamos a ir dando más adelante. La actividad número 2 nos presentaba una tabla con 5 figuras rítmicas y nos solicitaba realizar 3 acciones. Estas acciones tienen que ver, por una parte, con reconocer las figuras rítmicas a primera vista, vale decir, si miramos las figuras, ¿de qué figura se trata? Y por otra parte, de que podamos comenzar a integrar las partes que forman una figura rítmica, entendiendo que, como vimos en la sesión, las figuras rítmicas tienen una cabeza que puede venir vacía o rellena, tienen una plica, que es la línea vertical que aparece desde la cabeza, y además está el corchete que se desprende desde la plica, entendiendo que puede ser uno o más corchetes. Ahora, primero vamos a hacer la C, que nos solicitaba escribir bajo cada figura el nombre que le corresponde. Entonces, si miramos las figuras desde la izquierda hacia la derecha, tenemos una redonda, luego una blanca, una negra, una corchea y una semicorchea. Luego tenemos la acción A, que nos pide que encerremos en un círculo las figuras que poseen plica. Si miramos las 5 figuras, nos vamos a dar cuenta que solo hay una, la redonda, que no tiene plica. La blanca, la negra, la corchea y la semicorchea tienen plica, por lo tanto, las encerramos en un círculo. Y, finalmente, la acción B nos pide marcar con una X las figuras que poseen uno o más corchetes.
En este caso, la corchea y la semicorchea tienen corchete. En el caso de la corchea se desprende un corchete desde la plica y en el caso de la semicorchea se desprenden dos corchetes. Recordando que a medida que vayamos viendo figuras de más corta duración, aumenta la cantidad de corchetes que se desprenden desde la plica. La actividad número 3 nos presentaba 5 figuras rítmicas que estaban desordenadas y nos pedía que las ordenáramos desde la que tiene una duración más extensa hasta la más breve. Antes de revisar las respuestas, es fundamental tener claro que más importante que recordar el orden es comprender por qué ocurre. Cada figura representa una duración distinta dentro del sistema y cada una mantiene una relación proporcional con las figuras que la rodean. Cuando descendemos en la secuencia, y en este caso que las estamos ordenando desde la duración más extensa hacia la duración más breve, moviéndonos desde la izquierda hacia la derecha, las duraciones se vuelven progresivamente más breves. Y cuando ascendemos, y en este caso que las estamos mirando horizontalmente, nos movemos desde la derecha hacia la izquierda, las duraciones se vuelven cada vez más extensas. Teniendo esto presente, entonces el orden correcto sería redonda, blanca, negra, corchea y semicorchea, aplicando lo que acabamos de mencionar. Vale decir que antes de memorizar es importante comprender la lógica del sistema de relaciones. Si miramos las figuras que acabamos de ordenar, podemos decir que una blanca es la mitad de una redonda, que una negra es la mitad de una blanca, que una corchea es la mitad de una negra y que una semicorchea es la mitad de una corchea. Y justamente porque cada figura representa el doble de la duración de la figura que viene inmediatamente después y al mismo tiempo representa la mitad de la duración de la figura inmediatamente anterior, es que tenemos primero una redonda, luego una blanca, luego una negra, luego una corchea y finalmente una semicorchea. En línea directa con lo que acabamos de ver, la actividad número 4 nos pide que completemos las siguientes expresiones utilizando la o las figuras que correspondan. Vale decir, nos solicita que generemos relaciones de equivalencia. Para poder resolver esto bien, tenemos que tener súper claro lo que dijimos en la actividad número 3, que cada figura representa el doble de la duración de la figura inmediatamente posterior y al mismo tiempo representa la mitad de la duración de la figura inmediatamente anterior. En el caso número 1 nos dice, una blanca equivale a 2 ¿qué? Sabemos que después de la blanca viene la negra. Por lo tanto, si la figura representa el doble de la duración de la figura inmediatamente posterior, entonces 2 negras son equivalentes a una blanca. 2. Una negra equivale a 2 ¿qué? Aquí aplicamos la misma regla. Si después de la negra viene la corchea, entonces, si cada figura representa el doble de la duración de la figura inmediatamente posterior, 2 corcheas son equivalentes a una negra. Ahora, en la 3, donde se nos indica 2 blancas equivalen a una, más que fijarnos en que cada figura representa el doble de la duración de la figura inmediatamente posterior, nos detenemos en que representa la mitad de la duración de la figura inmediatamente anterior. Entonces, si una blanca es la mitad de la figura anterior, vale decir de la redonda, 2 blancas serían equivalentes a una redonda. 4. Aquí tenemos la misma lógica. 2 corcheas equivalen a una. Si sabemos que antes de la corchea viene la negra, entonces 2 corcheas equivalen a una negra. Y finalmente nos preguntan, ¿una semicorchea representa la mitad de una? ¿De qué es la mitad de una figura? La figura representa la mitad de la duración de la figura inmediatamente anterior. Por lo tanto, en este caso, una semicorchea representa la mitad de una corchea.
Bueno, y así damos por terminada la práctica número 5, entendiendo que si tienen alguna duda o alguna pregunta pueden escribirnos al correo que está señalado en la descripción de este video. Si consideran que el trabajo que realizamos es valioso, si les gusta, les invitamos, si es que así lo quieren, a dar un me gusta al video, a suscribirse al canal y a compartir con aquellas personas que estén interesadas en aprender música. Nos vemos en la próxima sesión, les mandamos un abrazo grande. Chao, chao.